Saludos a todos, estamos en el día 14. Seguimos con el Catecismo Católico. Catecismo leído, día 14, 2 de 2. Primera parte, segunda sección, capítulo segundo, punto 448 al punto 465. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Punto 448. Con mucha frecuencia, en los evangelios hay personas que se dirigen a Jesús llamándole Señor. Este título expresa el respeto y la confianza de los que se acercan a Jesús y esperan de Él. Socorro y curación. Bajo la moción del Espíritu Santo, expresa el reconocimiento del misterio divino de Jesús. En el encuentro con Jesús resucitado se convierte en adoración. Señor mío y Dios mío. Entonces toma una connotación de amor y de afecto que quedará como propio de la tradición cristiana. Es el Señor. Punto 449. Atribuyendo a Jesús el título divino de Señor, las primeras confesiones de fe de la Iglesia afirman desde el principio que el poder, el honor y la gloria debidos a Dios Padre convienen también a Jesús, porque Él es de condición divina. Y el Padre manifestó esta soberanía de Jesús resucitándolo de entre los muertos y exaltándolo a su gloria. Punto 450. Desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. César no es el Señor. La Iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda historia humana se encuentra en el Señor y Maestro. Punto 451. La oración cristiana está marcada por el título Señor, ya sea en la invitación a la oración, el Señor esté con vosotros, o en su conclusión, por Jesucristo nuestro Señor, o incluso en la exclamación llena de confianza y de esperanza. Maranatha, el Señor viene, o Maranatha, ven Señor. Amén, ven Señor Jesús. Resumen. Punto 452. El nombre de Jesús significa Dios salva. El niño nacido de la Virgen María se llama Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Punto 453. El nombre de Cristo significa ungido, Mesías. Jesús es el Cristo porque Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Era Él el que ha de venir, el objeto de la esperanza de Israel. Punto 454. El nombre de Hijo de Dios significa la relación única y eterna de Jesucristo con Dios su Padre. Él es el Hijo único del Padre, y Él mismo es Dios. Y Él mismo es Dios. Para ser cristiano es necesario creer que Jesucristo es Hijo de Dios. Punto 455. El nombre de Señor significa la soberanía divina. Confesar o invocar a Jesús como Señor es creer en su divinidad.
Nadie puede decir Jesús es Señor, sino por influjo del Espíritu Santo. Artículo 3. Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Párrafo 1. El Hijo de Dios se hizo hombre. 1. Porque el Verbo se hizo carne. Punto 456. Con el credo niceno-constantinopolitano respondemos confesando: por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Punto 457. El Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Él se manifestó para quitar los pecados. Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien. Era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos esperábamos en un Salvador, prisioneros un socorro, esclavos un libertador. ¿No tenían importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado? Punto 458. El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Punto 459. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y el Padre, en el monte de la transfiguración, ordena: escuchadle. Él es, en efecto, el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Este amor tiene como conciencia la ofrenda efectiva de sí mismo. Punto 460. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios, un unigenitus. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. 2. La encarnación. Punto 461. Volviendo a tomar la frase de San Juan,
el Verbo se encarnó, la Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. En un himno citado por San Pablo, la Iglesia canta el misterio de la encarnación. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Punto 462. La carta a los hebreos habla del mismo misterio. Por eso, al entrar en este mundo, Cristo dice: no quisiste sacrificio y oblación, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Punto 463. La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Esta es la alegre convicción de la Iglesia desde sus comienzos, cuando canta el gran misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne. 3. Verdadero Dios y verdadero hombre. 464. El acontecimiento único y totalmente singular en la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a unas herejías que la falseaban. Punto 465. Las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera. Docetismo gnóstico. Desde la época apostólica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, venido en la carne, pero desde el siglo III, la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata en un concilio reunido en Antioquía que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. El primer concilio ecuménico de Nicea en el año 325 confesó en su credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre, y condenó a Arrio, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería una sustancia distinta de la del Padre. Hasta aquí el punto 465. Continuaremos con el punto 466 en el próximo video. Gracias.